proyecto revolucionario y que tuvo su origen hace casi un siglo, durante la quinta Conferencia Internacional de Estados Americanos realizada en Santiago. El desafío, construir una carretera que se extendiera entre Alaska y la Patagonia, pasando por 14 países. Sin la Ruta 5, el país no sería lo que es hoy día. Un decreto firmado hace 50 años determinó que el tramo chileno de la Panamericana se llamaría Ruta 5. Lo que es conectividad es vital para un Chile desarrollado del futuro. Y esta Ruta 5 creo que es un eje que te ilumina el camino. El decreto 556, firmado por el presidente Eduardo Frei Montalva, estableció que la llamada vía longitudinal Arica-Quellón llevaría el número 5. Una ruta que 50 años después se ha consolidado como la principal carretera del país. Un trazado de 3.363 kilómetros de extensión que recorre 14 de las 16 regiones de Chile. El país tiene que hacer infraestructura en territorios muy disímiles. Desde Punta Arenas hasta Arica no tienen nada que ver, territorialmente no tienen un denominador común. En el sur, las quebradas, los puentes, los ríos caudalosos. En el norte, el desierto y las diferencias de temperatura que afectan a las obras. En el día 30 grados, en la noche 4 o 10 grados bajo cero. Columna vertebral que ha resultado clave para el desarrollo urbano. La Ruta 5 fue el puente hacia el crecimiento no solo demográfico. También representó un fuerte impulso para la industria agrícola, turística, comercial y de servicios. Si yo no tengo infraestructura, no tengo conectividad, ¿cómo la gente saca sus productos? ¿Cómo exporta? ¿Cómo el pequeño agricultor que está lejano le damos una facilidad de que su fruta no tenga que andar por un camino de tierra y se destruya en el propio camino? ¿Cómo tenemos frío? ¿Cómo tenemos explotación minera? ¿Cómo hacemos desarrollo turístico y aprovechamos? Tienes que tener una gran conectividad. Para el diseño de la futura carretera se utilizaron las antiguas rutas que había en el país, como la huella que dejó el Camino Real, vía que durante la colonia funcionó como eje para el tránsito de personas y mercancías, y también los vestigios del viejo ferrocarril longitudinal de fines del siglo XIX. La aparición del automóvil en el siglo XX y la decisión de la pavimentación como una mejora de la infraestructura fue reemplazando y fue generando lo que hoy día tenemos. El país requiere conexiones longitudinales y el rol logístico que tiene la infraestructura terrestre con la marítima, con las conexiones internacionales, es parte de ese sistema que ha permitido que la Ruta 5 se consolide como el eje estructurante del país. En la década del 40 comenzaron los trabajos de pavimentación de la Ruta 5 y el tramo Santiago-Rancagua fue el primero en construirse. El primer puente que hubo en la ruta es el puente que está en Nos. Es un puente que se hizo por concesión y era de madera y tenía techo. Techo para que las vigas no se mojaran y no se pudrieran. Entonces se cambiaba el techo cada 6 o 8 años. El éxito que tuvo el primer camino abrió los ojos a la gente. El camino no se tiene que hacer como respuesta a un requerimiento. El camino tiene que hacer como incentivo a un desarrollo. Luego vendría la extensión del pavimento hacia La Serena. Y de esta manera, por el norte y también por el sur, la carretera fue abriéndose paso y conectando a Chile. Había que hacer algunos puentes, porque entre Chillán y Concepción había algunos vados. En invierno no se podía pasar, las balsas no funcionaban bien, entonces se interrumpía el tránsito. Entre Chillán y Concepción el transporte de carga, ferrocarril, y el transporte de pasajeros en tren. Como la Ruta 5 era una política de Estado, cada gobierno se comprometió con sumar kilómetros y ciudades al proyecto. Kennedy facilitó 500 millones de dólares. Hoy día no es nada, pero en esa época era una suma enorme. Y se hicieron unos sistemas de camino por provincia, desde Chillán al sur hasta Puerto Montt. ¿Y esto era por qué? Porque los caminos traían progreso. Una obra monumental que se demoró nada menos que 22 años para unir Arica y Puerto Montt mediante una carretera pavimentada.
Faenas que obligaron a levantar campamentos en medio del desierto o de terrenos agrestes del sur de Chile. Tuvimos una suerte extraordinaria en cuanto a mano de obra, porque cuando se empezó fuerte la infraestructura estaba la crisis de salitre. La infraestructura absorbió 100.000 trabajadores muy rápidamente. Y la infraestructura, los caminos fueron la universidad del pueblo. Junto con la nueva carretera surgieron las picadas, comida abundante y barata para reponer energía y seguir el camino. Normalmente el transportista buscamos un plato de comida con una buena ensalada, con un buen refresco, porque si bien es cierto tenemos buenos accesos a los servicentros, pero no es la comida que nos acomoda. Es una comida que no la veo sana yo por parte mía. En el caso suyo, en este almuerzo, ¿por qué menú optó? Por un plato de tallarines con prieta. La picada también es un espacio para conversación, para descansar un rato, sacarse el viaje. Por ahí puede ser, eso también, sí. A veces pasa que uno pasa y está solo, porque no hay un compañerismo. Pero siempre se da que hay alguien y para dónde va, para dónde viene. Entonces por ahí ya uno transa una conversación. El uso intensivo y el crecimiento del parque automotor provocaron el natural deterioro de la Ruta 5 y los trabajos de repavimentación se repetían a lo largo de la carretera. En la parte sur de la provincia de Antofagasta, bajo un sol implacable y soportando elevadas temperaturas, los trabajadores reparan la larga cinta de asfalto que atraviesa el desierto. Una parte considerable del presupuesto de obras públicas se gastaba en la conservación de la Panamericana. A partir de hoy se comenzarán a solucionar los problemas de circulación en la Ruta 5 Sur entre San Fernando y San Javier. Hoy se puso en marcha el trabajo del programa de segundas calzadas o vías en el país. Las labores que avanzan comprenden el tramo de San Fernando a Chimbarongo. La nueva ruta tendrá 4 puentes y 2 pasos nivel que mejorarán el acceso a las ciudades. Es una obra de primera prioridad para el país, porque es parte integrante de la red más básica de la espina dorsal vial de Chile. Todo esto llevó a buscar soluciones en el mundo privado. Y en la década del 90, por la vía de la ley de concesiones, la construcción y mantenimiento de la Ruta 5 fue traspasada a una docena de empresas. ¿Por qué las concesiones? Primero, porque necesito apurar el tranco. Si yo lo hago como Estado, tengo que restar recursos a la educación o a la salud, que son tareas de Estado fundamentales. Entonces tengo que acompañarme de recursos privados. Si lo puedo hacer, mejor. Ando más rápido y el efecto económico de crecimiento se acelera. Si no paga el que usa, ¿quién paga? Fondos Generales de la Nación, impuestos. ¿Por qué la señora que vive en La Pintana o en Coihueco tiene que pagar un IVA con el cual se financia un camino que usa el que tiene auto y ella no tiene ningún auto? ¿Por qué ella paga el servicio? Entonces, tiene un efecto redistributivo. En la actualidad, la carretera cuenta con doble vía entre Caldera y Puerto Montt. La Ruta 5 integró el país, sociabilizó el país, estableció una menor diferencia entre las clases sociales, porque la Ruta 5 trajo como consecuencia rutas laterales. Santiago-Talca es el tramo con mayor flujo vehicular, con cerca de 250.000 pasadas al día. Los trabajos de modernización de la Ruta 5 han dejado postales para el recuerdo. Ya en esos años empezamos a ver que la Ruta 5, que ya tenía tantas pistas, tenía que pasar en algunos puntos por un solo puente. Entonces teníamos que hacer 2 o ensanchar. Y en el sur tuve que hacerlo y de hecho construimos 5 o 6 puentes nuevos. Y teníamos este puente en el norte que se llama el puente Huaquén. Estudiamos el puente, el que había era muy chico, había que hacer uno nuevo, lo estudiamos bien y me dicen, ministro, pedimos su autorización para proceder a la voladura de este puente. Autorización concedida, todavía me acuerdo. ¡Bum! Explota. Sube una nube de polvo que tapa todo. Y dije, ya, se acabó el puente. Y empieza a bajar la nube de polvo y el puente está ahí mismo. Entonces
Entonces yo quedé muy desconcertado y le pregunto a los otros que están conmigo, bueno, pero ahora viene una segunda explosión. No, es la única. Y entonces se vienen todos los periodistas encima de mí y me dicen, ¿qué? ¿Pero qué está haciendo? Lo único que se me ocurrió decir es, eso demuestra cuán bien construida están los puentes y cuán buena es la ingeniería chilena. El diseño original de la Ruta 5 soporta 2.400 vehículos por hora. Capacidad que colapsa cuando hay un fin de semana largo o se presenta alguna contingencia vial. Por todo esto, se trabaja en la construcción de terceras pistas y la ampliación del sistema Free Flow o flujo libre para eliminar las clásicas casetas de peaje. Próximamente se licitará el tramo Caldera-Antofagasta para que la doble vía se acerque a la puerta norte de Chile. Y por el sur, el puente Chacao extenderá la conexión hasta Quellón. Zonas donde el subsidio estatal tiene que ser mayor para el financiamiento de las obras. Hay que ir cuidando cómo lo financias, o si quieres hacer esta ruta a Farellones. Había una gran discusión, yo también decía, pero ¿por qué voy a poner como ministro plata del Estado, de todos los chilenos, para financiar a un sector social que va a hacer esquí? Si tenemos que financiar a los más pobres en otras zonas del país. Y entonces, ese es un dilema siempre, pero a medida que te expande y llega a sectores sociales de menores ingresos, tienes que poner más subsidios del Estado. Es importante tener caminos de menor tránsito y que en el fondo puedan servir a las comunidades que están más aisladas. O sea, todavía faltan aproximadamente 2/3, un poco más, de los caminos de Chile que no están pavimentados. Quizás no es necesario pavimentar todos los caminos de Chile, pero sí hay que darle un buen servicio al usuario para que pueda tomar estos caminos secundarios y lleguen a las vías estructurantes, como por ejemplo la Ruta 5. El trazado de la Ruta 5 pasa por el centro de ciudades como Talca y Santiago, lo que provoca un impacto no deseado en términos de desarrollo urbano. La quimera de una carretera panamericana que uniera todo el continente se convirtió en un eje clave para la conectividad y desarrollo de Chile. La emblemática Ruta 5 cumplió 50 años con el desafío de seguir ampliando el camino de la modernización.